Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, aquí buscamos aprender acerca de sexualidad humana, vida, familia, amor, todo desde las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente lo que dejó San Juan Pablo II en la teología del cuerpo y otros trabajos, como por ejemplo ahorita que estamos analizando la encíclica Mulieris Dignitatem. Pero bueno, yo soy Elisa y hoy vamos a tener nuestro quinceavo video de la serie Mulieris Dignitatem y hoy vamos a analizar cómo viven los seres humanos que ya están redimidos, ¿no? Habíamos dicho que Jesús y María eran los ideales escatológicos porque ellos ya están redimidos, entonces el punto es cómo se relacionan varones y mujeres que ya están redimidos. Pero bueno, antes de comenzar nuestro tema, ojalá se suscriban, le pongan la campanita, ojalá lo compartan y le den like al final si les gusta. Pero bueno, entonces ahora sí, comencemos. Bueno, entonces cuando hablamos de qué se trata cómo van a ser las relaciones entre varones y mujeres, ya una vez hayan sido redimidos, pues entonces tenemos que pensar en esta carta de San Pablo a los Efesios, ¿cierto? Que tiene un capítulo que es bastante controversial, ¿no? Porque él habla de la mujer sumisa al varón y el varón sacrificándose por la mujer y todos sed sumisos los unos a los otros en el amor a Cristo. Y esto es bastante angustioso para la mayoría de las personas porque todo el mundo en el momento que oyen la palabra sumisión piensan en alguien que se deja maltratar, ¿cierto? Alguien que va a permitir el daño, va a permitir la violencia y el abuso porque tiene que estar sum sometido a, ¿cierto? Pero entonces aquí el punto fundamental es qué significa la palabra sumisión, ¿cierto? Y aquí nos pasa lo mismo que nos pasaba en el segundo video de esta serie. ¿Se acuerdan que hablábamos de servir es reinar, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para dominar? Que la palabra dominio nosotros la entendemos como yo soy el dueño de la cosa y la cosa me sirve, yo no tengo que servir a la cosa, cuando en realidad el significado original y real de la palabra es servir. Para dominar yo necesito servir a la cosa, ¿cierto? Necesito convertirme en don para esa cosa. Es algo parecido a lo que nos pasa en este momento con la palabra sumisión. Sumisión no se trata de permitir, de ser una persona dependiente que permite el maltrato. Sumisión significa someterse a las necesidades del otro, no a los caprichos, ¿cierto? Entonces, básicamente la sumisión era lo que ya dijimos en la serie de la teología del cuerpo, de lo que es la buena voluntad. Entonces, acuérdense que Juan Pablo II nos decía que el amor tiene tres etapas básicas: la atracción, cuando yo veo el bien en la existencia del otro; el deseo, cuando yo deseo que ese bien, que es la existencia del otro, haga parte de mi vida; pero que el amor verdadero solamente sucede cuando yo he llegado a esta tercera etapa, que es la buena voluntad, en cuyo caso yo ya no deseo simplemente que el bien que tiene la existencia del otro esté en mi vida, sino que el bien del otro se convierte en parte de mi bien, al punto que si la persona está mal, yo me siento mal, que si la persona está contenta, yo también me siento feliz, ¿sí? Entonces, se trata de esto, la sumisión se trata de entender esa clase de cosas. ¿Qué necesito yo hacer para que la otra persona esté bien, ¿cierto? Si yo siento buena voluntad para la otra persona porque los amo realmente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué necesita el otro para estar bien? ¿Cierto? ¿Qué necesito hacer para que el otro tenga la mejor existencia posible? Y entonces, cuando hablamos de sumisión, y aquí viene la parte interesante bueno, del análisis que hace San Pablo entonces, mujeres sed sumisas a los varones, ¿no? A sus maridos, y esposos sacrifíquense por sus mujeres, ¿cierto? En el fondo parece como si fueran dos actitudes diferentes, ¿no? A la mujer se somete y el hombre da la vida y se sacrifica, pero en el fondo son actitudes diferentes en el cómo se hace, ¿cierto? Y va a ser diferente por el simple hecho de que
cualquier relación va a ser diferente a la otra. No existen dos relaciones iguales, entonces si el solo hecho de que yo sea yo y no sea mi hermana ya hace que la situación, que la forma en la que yo voy a ser sumisa o me voy a sacrificar va a ser distinta al como lo hace el de al lado. Pero en el fondo de la cuestión, sumisión y sacrificio son lo mismo, porque si yo pienso en la sumisión como hacer lo posible para que la otra persona esté bien, entonces me doy cuenta que tengo que comenzar a sacrificar mis deseos, mi fama, mi gloria, mi importancia, mis todo lo que hace que yo sea el centro del universo para comenzar a pensar en qué necesita el otro. El otro necesita que yo no brille, ¿cierto? Como una estrella de cine y yo no sea la mujer más importante del universo porque lo que necesitan es que yo esté ahí. Ok, entonces yo sacrifico este deseo de ser estrella de cine y la persona más importante del universo para decirle a la persona, acá estoy, ¿listo? Y no quiero gastarme la vida en nada distinto que no sea ayudarte. Entonces el punto es que sumisión y sacrificio son intercambiables. Cuando, cuando uno se somete a las necesidades del otro, es decir, está pensando en qué es lo que necesita el otro para estar bien, inmediatamente va a sacrificar todos los excesos o los simples deseos de que las cosas sean como yo quiero que sean, ¿cierto? Sino que qué es lo que necesita el otro. Y si necesito sacrificar y hacer que las cosas no sean exactamente como yo quiero, pues el otro es tan importante que vale la pena. Básicamente es eso. Porque el punto es que en las relaciones de varones entre varones y mujeres todo es recíproco. No parece, no lo parece, porque la forma en que las mujeres hacen las cosas es diferente a como los varones hacen las cosas. Pero en términos de fin, es decir, ¿qué es lo que buscamos con estas acciones? Todas, lo que hacen los varones es parecido a lo que hacen las mujeres. Y de hecho, en una relación sana, ambos deberían tener, deberían poder esperar lo mismo y deberían entregar lo mismo. Entonces, como vemos, esto es lo que hemos dicho que es la base del ser humano, ¿cierto? El ser humano en términos de qué significa ser humano o cómo se es humano, ¿cierto? Somos humanos cuando somos don, ¿cierto? Cuando nos entregamos al otro, comenzamos a pensar en listo, no se trata de lo que los otros pueden hacer por mí, sino de lo que yo puedo hacer por los otros. Es muchísimo más cómodo cuando los otros hacen las cosas por mí, ¿cierto? Cuando ellos se gastan el tiempo de darme gusto o de pensar en mí. Pero en el fondo no es bueno ni siquiera para nosotros mismos porque en ese caso, aunque nuestras necesidades fueran satisfechas, no por eso nuestra identidad sí lo será. Acuérdense lo que yo les repetí muchísimo en la serie La teología del cuerpo, ¿no? La base o el fundamento de la identidad del ser humano, de la construcción del propio ser, es qué tengo yo para entregarle a la otra persona, ¿cierto? Entonces, es en el encuentro con el otro que en el otro me puedo identificar y puedo decir, ah, bueno, yo también soy humana como este humano, ¿cierto? O me puede identificar por vía negativa en el sentido de, pero este humano es varón, pero yo soy mujer. Y ya la parte más profunda o la fuente más profunda de identidad humana es el qué necesita el otro y qué yo puedo hacer, ¿cierto? En el momento en que yo le respondo al otro y en el que yo me entrego al otro, comienzo a encontrar qué tengo yo por dentro para entregar. Comienzo a encontrar yo para qué sirvo, para qué soy buena, yo qué tengo. Y es en ese momento en donde yo comienzo a ser plenamente lo que soy, ¿sí? Porque ya no es solamente pensar en si yo estoy bien y me siento bien y estoy cómoda, sino es pensar quién soy yo, ¿cierto? Y es aquí cuando espiritualmente tenemos este desarrollo importante de efectivamente yo soy la persona que, ¿cierto? Mi identidad es esta y voy a organizar mi voluntad para cumplirte esto y para entregarte esto que tú necesitas. ¿Sí? Esa es como la parte fundamental. Entonces, en el fondo, claro, volvemos al punto de la lógica, de la diferencia entre la lógica del mundo y la lógica
de Dios, ¿cierto? En la lógica del mundo, pues aquel que se entrega, aquel que sacrifica sus deseos, aquel que se somete a las necesidades de los demás, pues es un pobre bobito que no hace nada, ¿cierto? Que pudiendo tener la vida fácil, no la escogió fácil, pero en la lógica de Dios, ¿cierto? En la lógica de lo que es. En el fondo, la persona que nunca se sacrifica, que no es don para nadie, pues es una persona que se siente bien todo el tiempo y que tiene una vida cómoda, pero que no es nadie, en el sentido de no tiene nada para darle, que si nuestro espíritu tiene la capacidad eh, de ser autorreflexivo, ¿cierto? De tener esa identidad propia, ¿sí? En el momento en que esta persona trate de hacer reflexión acerca de quién es él o ella, pues realmente no es nadie. ¿Por qué? Pues porque nunca ha entregado nada. Entonces, ¿quién eres tú? Pues nada, yo soy Juanito, ¿cierto? Y se queda en el nombre y de ahí en adelante no pasa a nada más, ¿cierto? Al punto que ni ellos mismos logran reconocer en sí mismos nada distinto a eso. Nada distinto a el estrato social, o cuánta plata tengo, cuánta fama tengo, yo qué hago, qué hacen los demás por mí, a mí cómo me tratan. Pero fuera de eso no hay nada más. ¿Por qué? Pues porque no se desarrolló tampoco nada más. Acuérdense que parte de lo que somos depende de nosotros y nosotros tenemos que decidir ser las personas que vamos a ser. Y es importante tener en cuenta esta diferencia entre las dos lógicas, la lógica del mundo y la lógica de Dios, porque si vamos a pensar como redimidos, pues tenemos que plantearnos en la lógica de Dios, ¿cierto? La idea es vivir como Dios quiere que vivamos. Y eso significa encontrarle sentido a lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Y pensar como, ah, sí, yo deseo hacer la voluntad de Dios, no porque Él pueda asesinarme en cualquier momento, sino porque realmente deseo el bien que viene en esta voluntad, ¿cierto? Porque Él, que es bueno, ha querido algo bueno para mí. Pero entonces en este caso, lo que sí va a pasar es lo siguiente. La violencia tiene como lógica que aquello que tú eres, ¿cierto? En el momento en que una persona comienza a hacer y a hacer bien, en el sentido de sí se desarrolla plenamente, sí hace introspección, sí sabe quién es, sí comienza a entregarse, es ahí cuando la violencia o el violento, ¿no? El abuso entra a decir, ¿viste? Es que a ti esto en este momento tú ya no vales la pena. ¿Por qué? Porque te estás entregando, ¿cierto? Mira lo que ha pasado históricamente, sobre todo en esta relación entre varones y mujeres, ¿no? Históricamente ha pasado que las mujeres han sido maltratadas y violentadas porque se han entregado a los demás. Entonces, pendeja la mujer que se entrega a los otros, ¿cierto? Pendeja la mujer que se somete a las necesidades de los demás y es capaz de sacrificar lo que necesite sacrificar por el bien de su familia o de los seres humanos que quiere. ¿Por qué? Pues porque así es como le ven la cara de pendeja, ¿cierto? Y esto sí tiene sentido entre la lógica del mundo, pero es que en la lógica de Dios el punto no es pendeja. Pendejo el violento que no se da cuenta de lo que le están dando. Pendejo el violento que no se está dando cuenta que perder una oportunidad para donarse a sí mismo es perder una oportunidad para ser. Pendejo el violento que se está convirtiendo en monstruo, que no llega a ser tan grande como podría ser solamente por pereza o por poder o por ganas, ¿cierto? Por el yo aquí soy más importante y usted a mí no me habla de esa manera, ¿cierto? Entonces, sí se trata de el mundo entero está diseñado para decirnos hacer las cosas bien es estúpido, ¿cierto? Y a los que hacen las cosas bien les va a ir mal y se merecen que les vaya mal porque para qué son tan bobitos de no ponerse a sí mismos de primeras, de no hacer todo primero, pero si lo vemos desde la lógica normal, desde la lógica de Dios, que es la verdadera lógica, lo que realmente tiene sentido, pues entonces lo que encontramos es para nada pendejo. Menos mal esta persona lo está haciendo, porque incluso si nadie se lo agradece, incluso si hay algún violento que se aprovecha, igual a esta persona nadie le va a poder quitar todo el desarrollo que hizo, todo el proceso de desarrollo que hizo consigo mismo. ¿Sí? Como decimos acá en Colombia, a uno nadie le quita lo bailado, ¿sí? Te pueden echar del baile, pero nadie te quita lo bailado. Y eso quiere decir, sí, el resto de la gente se puede reír de que tú tan sacrificada, ¿cuándo?
¿sí? Hubieras podido gastarte la vida siendo una descarada y una desgraciadita y maltratando a todo el mundo y así sí te respetan, pero en el fondo nadie te quita la bondad que has logrado construir en ti misma, como quien dice. Pero bueno, este es el tema por hoy. Este tema va a ser como ya estamos llegando a la conclusión de esta serie Mujeres Dignitatem y vamos a hablar un poco de qué se trata la violencia, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de la violencia y sobre todo qué hace Dios en el momento de la violencia. Pero bueno, me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, por favor escríbanmela ahí en la sección de comentarios. Yo se las respondo tan rápido como sea posible. Y bueno, me encanta que estén aquí. Ojalá se suscriban, le den campanita, le den dedito para arriba, le den un me gusta, lo compartan y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para todos. Chao.